preservar el lugar mágico en el que viven. Casanare, encanto salvaje. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida hoy a nuestra tercera sesión del curso Dominando la Gestión Documental de nuestro programa Martes Express. Sean bienvenidos una vez más, un martes más de este mes de mayo. Nos acompaña nuevamente nuestro docente José Contreras. José, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Karen? Muy bien. Muy bien, gracias. Nosotros también aquí, muy bien. Bueno, pues nada, la sala es toda tuya. Puedes dar inicio a la sesión del día de hoy. Bueno, muy bien. Bueno, muy buenas tardes a los presentes en este curso, o nuestra nueva modalidad, pues vamos a hablar de algo que más de uno de los presentes pues quisiera profundizar y la necesidad de, o el motivo de que nosotros estamos hoy reunidos en el día de hoy, que es cómo organizar mi archivo. Algo de antes de comenzar, quiero dejar unas dudas que me escribieron por el chat, ¿sí? O las preguntas que quedaron pendientes la clase pasada. Para solucionar algunas dudas, quiero dejar claro que al momento de que tanto entidades públicas como privadas, cuando la persona se vaya, ¿sí? O el funcionario público o la persona encargada del área, eh, se vaya por rendición por terminación del contrato o por otra cuestión, pues el deber ser es que tiene que entregar su inventario documental. Ante no entregar este instrumento archivístico, dejar claro a la persona que, digamos, ingresa nuevamente o la persona nueva encargada del archivo o de un fondo acumulado documental, pues tiene que dejar, digamos, reportar esa novedad o esa situación de que al momento de ingresar, pues la persona anterior del puesto, pues no le entregó un inventario de documentos. Bueno, dando inicio a este proceso, pues vamos a hablar de la organización de cómo organizar nuestros archivos, ya sea un archivo de gestión o un archivo central. Para comenzar, pues ustedes saben que todo el proceso, la normatividad o la gestión documental, pues siempre está amparada bajo la normatividad. En este caso, pues el Acuerdo 01 del presente año, el cual logra integrar toda una cantidad de normatividad, pues en el capítulo 3 establece los principios y criterios para el proceso de organización documental. Estos son los conceptos muy básicos, unos lineamientos muy básicos generales, pues para tener en cuenta al proceso de organizar nuestros archivos. Bueno, para iniciar el proceso de organización, pues algo que tenemos que tener muy en cuenta es que el proceso de organización siempre está inferida en tres grandes procesos, que es clasificar, ordenar y describir la información o el fondo documental que está bajo nuestro cargo. Esto es un conjunto de operaciones técnicas y administrativas, pues, cuyo fin es organizar nuestra información de acuerdo a qué, a unas estructuras orgánicas o jerárquicas de la entidad. Algo que les mencionaba anteriormente es que tengan en cuenta que los documentos nacen de acuerdo a la estructura orgánica de la entidad, ¿sí? De acuerdo al organigrama o de acuerdo a las funciones de cada dependencia u oficina, como también los diferentes procesos o procedimientos que tenga la entidad. Bueno, en la primera fase de organización de un archivo documental, pues se tiene que tener en cuenta algo muy fundamental, que es la clasificación. La clasificación documental es un proceso meramente intelectual, o digámoslo así, de análisis por parte de la persona que vaya a iniciar un proceso de organización documental. ¿Por qué hago énfasis a que es un proceso, digamos, intelectual
de que la persona que lo haga tiene que entender y conocer de una manera muy clara la entidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proceso de clasificación se establece de acuerdo a qué? Estructura, estructura orgánico-funcional de la entidad, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? A qué oficina pertenece, digamos, los documentos, qué oficina lo produjo, qué oficina lo está conservando, qué oficina, por cuestiones de trámite y gestión, es la encargada de esa documentación, ¿sí? Como habíamos visto en la clase pasada, pues eso está establecido de acuerdo en el caso que la entidad pues cuente con unos instrumentos archivísticos. Creo que alguien tiene el micrófono abierto, creo que es Liliana Caballero. Le agradezco, digamos, el silencio, muy amable. Entonces, como les comentaba, la gracia de al momento de organizar un archivo, pues si la entidad no cuenta con los instrumentos archivísticos que la clase pasada, pues se hizo una breve revisión, que es como las tablas de retención documental, un cuadro de clasificación documental, pues estos instrumentos facilitan el proceso de clasificación porque nos logran identificar a qué fondo documental pertenece, a qué sesión o qué unidad administrativa o dependencia, secretaria, oficina, división, de acuerdo a la estructura orgánica de la entidad, valga la redundancia, y de acuerdo a las series o subseries documentales que maneja la entidad. ¿Qué es lo que busca la clasificación documental? Como en la gráfica que les presento, ese triángulo, esos dos triángulos, uno invertido y el otro normal, pues es una, digamos, refleja, digamos, la conexión o la relación que tiene la clasificación documental de acuerdo a la realidad documental, ¿sí? O a las, digamos, el fondo documental con la estructura documental, perdón, la estructura orgánica, ¿sí? Entonces, eh, la estructura orgánica siempre va a estar emanada o siempre va a establecer o va a generar documentos, ¿sí? En cumplimiento de sus funciones. Esto se va a entender como las agrupaciones documentales, que es todo ese volumen documental, todos esos documentos que nos al día a día cada entidad o cada funcionario, usted en su oficina, en su trabajo, pues genera cumpliendo sus funciones, tanto de su cargo como el de la oficina o de la entidad. Sí, todos pertenecen al mismo fondo, que es el fondo documental de la entidad. Un ejemplo, el fondo documental de la gobernación de Casanare, el fondo documental de la Universidad de Unitrópico, el fondo documental de la alcaldía de Yopal. Sí, pero todos, ese fondo documental hace referencia siempre a toda la información que es de índole de esa entidad. Sí, es decir, ahí no puede estar mezclada un ejemplo, la alcaldía de Yopal con la Cámara de Comercio, jamás, ¿sí? Porque ahí estaríamos rompiendo el principio de procedencia y también pues estaríamos faltando, digamos, el orden natural o el proceso de ordenación y clasificación de la información. Si ustedes se percatan, pues este proceso va de la mano de las dos sesiones primeras que hemos dado, estas dos clases que hemos podido dar, que son pues la normatividad y los instrumentos archivísticos, ¿sí? Entonces, va de la mano mucho porque al momento de organizar nuestros archivos se enfrentan a una cuestión de que es muchas las veces que las entidades no cuentan con instrumentos archivísticos. Por ende, pues la persona que inicia este proceso, pues se enfrenta a un gran reto, ¿sí? No solo, digamos, teórico, práctico, sino también un reto analítico porque tiene que entender cómo funciona la entidad y cómo nacen los documentos para poderlos organizar, clasificar y ordenar, que son los procesos que vamos a explicar. Bueno, entonces, volviendo al tema de la clasificación documental, pues esta gráfica refleja más o menos lo que se pretende al momento de iniciar el proceso de clasificación, que es tratar de identificar estas agrupaciones documentales de acuerdo a qué, a las dependencias, a las divisiones, a las oficinas de la entidad. Como les comentaba, la clasificación siempre va a tener en cuenta las oficinas productoras de los documentos, ¿sí? Por lo tanto, como les comentaba, el fondo documental siempre va a ser comprendido por todos los documentos producidos de la entidad. Entonces, como les comentaba,
El fondo documental pues hace referencia pues a la dirección o a la entidad, el nombre de la entidad como tal. Las sesiones hace referencia a cada unidad administrativa que pertenezca. Un ejemplo, en el caso de las entidades públicas, la Secretaría General, la Oficina Jurídica, ¿sí? Y ustedes mismos saben que dentro de esas mismas secretarías, sí, más en las secretarías que las oficinas. En las secretarías cuentan con subdivisiones o, digamos, divisiones administrativas. Un ejemplo, en la Secretaría General está la Dirección de Talento Humano. Entonces, como ustedes ven ahí en la pantalla, en la presentación, hay un recuadro de organigrama que podemos tomar como un ejemplo. En vez de subdirección administrativa, pues manejemos que es Secretaría General. En vez de un grupo de trabajo X, podemos decir que es Dirección de Talento Humano y al otro, pues puede ser Dirección Administrativa. ¿Sí? Todo depende, pues, de acuerdo a esa estructura orgánica y eso es la que nos da los parámetros para nosotros establecer al momento de clasificar la información. ¿Sí? En este proceso se aplica el principio de procedencia que ya habíamos mencionado anteriormente, en que establece que todos los documentos producidos por una institución y sus dependencias no se deben mezclar con otras oficinas o con otras entidades, ténganlo muy claro, ¿sí? Eso es, por eso les comentaba que esto es un proceso de análisis, porque pues uno tiene que de entrar a entender cómo funciona cada oficina, pues para poder organizar esos archivos. O no es necesario, pues digamos, de entrar de lleno a conocer, pero sí conocer los diferentes procedimientos o la labor que lleva cada oficina, pues para poder organizar y clasificar nuestra información al momento de organizar un fondo acumulado, al momento de organizar nuestros archivos, pues saber de qué es cada cosa, así como llamamos nuestros archivos personales, una cosa es su historia laboral, una cosa es su historia clínica, una cosa son, digamos, el historial propietario o el historial catastral de su vivienda, de su casa, que son cosas totalmente diferentes a la historia laboral o a la historia clínica. ¿Sí? Entonces son cuestiones de poder nosotros clasificar nuestra información de acuerdo pues a la función o la labor que nace. Bueno, una vez clasificados nuestros archivos, una vez nosotros identificados estos fondos documentales y pues clasificarlos y establecerlos dentro de una oficina o dentro de una unidad administrativa, pues inicia el proceso de ordenación, ¿sí? Que estas ordenaciones cumplen de acuerdo pues a las series o subseries documentales o el asunto al cual corresponde. Algo que quiero dejar muy claro es que al momento en que la entidad no cuente pues con unas tablas de retención documental o con un cuadro de clasificación documental, pues este proceso se entiende como un proceso de inventario en su estado natural, ¿sí? Es un proceso de organización en su estado natural por no contar instrumentos archivísticos, entonces por donde nos toca pues más o menos establecer, identificar esa agrupación documental de acuerdo a la estructura orgánica y a diseñar estos instrumentos pues para que convaliden, ¿sí? Esa información que hemos encontrado. Bueno, para comenzar, y cosa que se me había pasado de antemano, son dos conceptos fundamentales al momento de aplicar la gestión documental. Es la serie documental, que es un conjunto de unidades documentales de estructura y contenido, ya sea homogéneo, ¿sí? Emanado del mismo órgano o sujeto, y o también pues puede generar o está constituido por especificaciones que ya sería la subserie documental, ¿sí? Una serie documental parte de que por unas especificaciones de su contenido o de su razón ser es diferente a la serie documental. Un ejemplo, ¿sí? Una serie, que nunca va a tener una subserie, es decir, una serie primordial es la serie historia laboral, ¿sí? Podemos encontrar en entidades como hospitales o como gobernas o entidades públicas que pues, hay varios tipos de historial, ¿sí? Está la historia laboral, la historia vehicular, la historia de inmuebles o bienes que tenga la entidad, pues eso sería, la serie sería historias, la subserie, cada una de estas especificaciones porque cumplen una labor totalmente diferente.
Y dentro de estas series y subseries, pues están constituidos, ¿qué? Unos tipos de documentales. En el caso de las historias laborales, pues podemos encontrar ya sea el contrato o el acta de nombramiento, las afiliaciones a EPS, permisos, liquidación de nómina, bueno, esos son, digamos, los tipos documentales. Otro ejemplo, perdón, que les hago acá en la presentación, pues es un ejemplo con la serie de actas, pues hay varios tipos de actas de acuerdo a la entidad, hay actas del comité de contratación, actas de la junta directiva, actas de la asamblea general, como también ustedes no se los presentes, pues de que en diferentes su entidad pública o privada, pues hay ciertos tipos de contratos y cada contrato pues tiene una tipología documental y tiene un proceso administrativo y legal totalmente diferente uno al otro, como son los contratos de prestación de servicios, contratos de obra, contratos de arrendamiento, pero todos están agrupados en la serie de contratos. Otro ejemplo puede ser los convenios. Hay varios tipos de convenios: convenios administrativos, convenios intermunicipales, convenios de cooperación. Sí, todo depende de la naturaleza del proceso. Sí, hay series, sí, que no cuentan, digamos, con subseries, sí, y solo, digamos, son un solo concepto. Bueno, al momento de nosotros hacer el proceso de clasificación, identificando no solo la estructura orgánico-funcional, sino también identificando las series y subseries, pues vamos al proceso de establecerlos y empezarlos a clasificarlos en su unidad documental, ¿sí? O en su unidad de conservación o en el expediente que tenga la entidad, ¿sí? Entonces, es donde nosotros iniciamos un proceso de clasificar la información. Como les comentaba, vamos a identificar, a organizar un fondo acumulador, entonces vamos a clasificar todo lo que son contratos a este lado y esos dentro de los contratos, pues estos tipos de contratos que hemos encontrado, ¿sí? Vamos a organizar los actos administrativos. Dentro de los actos administrativos están las resoluciones, decretos, acuerdos, ¿sí? Ordenanzas, todo de acuerdo a esa índole, ¿sí? Y así sucesivamente de acuerdo a la información que vamos encontrando. Entonces, tengan presente y se los subrayé allá en la parte de abajo que si la entidad cuenta con los instrumentos archivísticos, pues esta labor se hace de acuerdo con el cuadro de clasificación documental y la tabla de retención documental, como también en el caso que la entidad ya pues se encuentra en un estado más avanzado en la aplicación de la gestión documental, pues cuenta con unas tablas de valoración documental que van para otro índole, que más tarde, es decir, en el siguiente módulo, pues vamos a hablar de los archivos históricos y la aplicación de las tablas de valoración documental y el sistema integrado de conservación documental. Bueno, una vez nosotros clasificados y identificado todas estas unidades documentales de acuerdo a su naturaleza administrativa, judicial, contable, pues vamos a iniciar su proceso de ordenación. ¿Qué es la ordenación? La ordenación es establecer dentro del expediente su identificación de, valga la redundancia, de ordenarlo, identificarlo. Podemos ordenar los expedientes de orden alfabético, como si fueran por apellidos, un ejemplo, o por orden numérico. En caso de los números de contrato, pues siempre se van a iniciar con el número de contratación correspondiente. Puede ser mixto, que puede manejar ambos, ¿sí? Geográfico, hay entidades que manejan o hay situaciones que se ameritan que sean, digamos, ordenados por espacios geográficos, como cuando se organizan los documentos de las veredas asociadas a un municipio, ¿sí? Pues van a tener su organización de acuerdo a cada vereda o a cada barrio, ¿sí? Cronológico, pues dentro de ese proceso de ordenación, pues se establecen las fechas de inicio y finalización de ese trámite o ese expediente por donde va, hasta dónde llega. Eh, Generalmente se establecen, digamos, estos sistemas de ordenación que ustedes puedan apreciar en la presentación, que son alfabético, numérico, mixto, geográfico, cronológico y onomástico. Cada uno pues pretende
facilitar la entidad el proceso de organización e identificación de la información. Como ustedes pueden apreciar, pues si es alfabético, pues va a ser por apellido o por nombre, de acuerdo a los parámetros internos de la entidad o bajo las políticas internas que decide la entidad al proceso de organización de sus documentos. ¿Sí? Puede ser numérico, pues hace referencia a números, mixto, geográfico, como les comentaba, cronológico, un ejemplo, las resoluciones del 2009, los actos administrativos del 2009, 2012, ¿sí? O también los contratos de vigencia del 2009 y se hacen su ordenación de acuerdo al número asignado a esos contratos, ¿sí? Onomástico, pues hace referencia también puede ser a los apellidos, a los nombres, ¿sí? Y así sucesivamente. Todo esto, ¿qué es lo que busca o brinda el proceso de ordenación? Que sea más fácil el proceso de identificación de la información y que sea idóneo o relacionado, perdón, relacionado al proceso de trámite del documento, ¿sí? Que facilite que la información que se refleja ahí, pues, sea lo más idóneo de acuerdo a la naturaleza del expediente o de la unidad documental. Algo que tener en cuenta el proceso de ordenación, ¿sí? Los parámetros de la AGN o el proceso de organización deja un promedio mínimo en cada unidad de conservación, es decir, cada carpeta, pues de 200 folios. Hay entidades que manejan 240, 250, ya de ahí, digamos, lo primordial o lo que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de, digamos, de en su carpeta cuánta cantidad de papel o de folios van a conservar, pues lo idóneo es que, digámoslo así de manera muy coloquial, no desborde la información, no dañe la carpeta, ¿sí? No, la carpeta no tiene que ser gruesa y que no pueda ni cerrar ni tapar la información, porque lo que uno está haciendo ahí es dañando la información, ¿sí? Porque acuérdense que las carpetas, las unidades de conservación, que son las cajas y carpetas, lo que pretenden es salvaguardar la información y conservar la información. Si hay información es desproporcional, es decir, estas unidades de conservación sobrepasan sus funciones o su naturaleza, pues la información no se va a conservar. Lo más sido en el momento de pues, iniciar el proceso de ordenación es que la fecha más antigua eh, va al final y la más, digamos, inicia o la fecha más primera, la más, perdón, ahí me estoy confundiendo, discúlpame. El documento más antiguo, ¿sí? Va de primeras y el documento más nuevo va al final, porque hace referencia a qué? Al proceso del trámite que lleva el expediente, ¿sí? Al momento de nosotros, digamos, hacer la vinculación de una entidad, siempre hace referencia a, al momento en que la persona o el proceso inicia con la entidad. ¿Sí? Un ejemplo, al momento de nosotros ser afiliados a alguna entidad, pues el primer documento va a ser el formato de afiliación. De ahí para adelante son todos los documentos que exijan o que son partes del trámite, pues para su proceso eh, de, de gestión y trámite. Bueno. Algo que se debe tener en cuenta dentro del proceso de ordenación documental, pues hay una fase muy importante que es la depuración documental. ¿Qué es lo que consiste en esta fase? En esta fase consiste es que la persona o el personal o esta labor se pretende el retiro de qué? De información no valiosa en el expediente, documentos que, digamos, por su naturaleza no son, digamos, fundamentales al proceso de su conservación y organización, como qué, como son los formatos en blanco, copias idénticas de la información o documentos de apoyo. Acuérdense que los documentos de apoyo hacen referencia a información de que la entidad utiliza o el funcionario utiliza o la oficina utiliza, pues para cumplir con su labor. Un ejemplo, que al momento de nosotros organizar un contrato y dentro del contrato esté el manual de contratación, se puede retirar porque en sí no es un documento propio o naturaleza de ese contrato, es una guía
que facilitó, digamos, su ejecución o facilitó la vinculación de ese contrato. Entonces, eso se considera como un documento de apoyo, ¿sí? Entonces, pues, se tiene que depurar. Formatos blancos, copias idénticas. Hay veces, que eso quiero dejar muy claro, hay veces que hay formatos o documentos que no están firmados. Tengan presente que al momento de no tener firmas, algún documento público o también privado, ¿sí? No importa la entidad, que no cuenten con las firmas, pues ese documento no me está diciendo nada, no me está autenticando o autorizando, digamos, que la información que se plasma ahí sea verídica y que esté cumpliendo alguna razón de hacer, porque en algún momento, pues, fue aprobado o tuvo su aprobación. Pero ahí, digamos, depende también de procesos internos de que se adoptan esas medidas de conservación. Digan, bueno, sí, vamos a conservarlo porque pues se trató, se llegó hasta ese punto y no se firmó. Entonces, son situaciones donde uno como archivista o como uno al momento de enfrentarnos al proceso de organización documental, pues lo más idóneo es preguntar, ¿sí? A las personas que ya, digamos, o entienden el proceso de la entidad, o las personas que llevan más tiempo, o en el caso de que no haya, que todos son nuevos, pues lo más sensato es uno asesorarse con otros profesionales, con otras personas, ¿sí? Con el fin de que, pues, de dar un concepto emanado en que busca que la información que se consagra o que se identifique no se pierda, ¿sí? Dentro del proceso de depuración también en tener en cuenta que se retiran los materiales metálicos como son ganchos, clip, eh, en el caso de que hayan material de pegante o vacíos. Sí, eso también se trata de, digamos, de curar, porque al proceso de conservación, estos materiales, ya sean metálicos o adhesivos, dañan el documento, ¿sí? Deterioran el material biológico del papel. Tengan presente que el papel es un, digamos, organismo natural. Por lo ende, debe estar conservado bajo unas temperaturas establecidas, bajo una humedad establecida, bajo unos sistemas de conservación que pretenden que el documento pues perdure a lo largo del tiempo de la entidad. Y estos materiales lo que hacen es deteriorarlo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Bueno, una vez de hacer eso, el proceso de clasificación, ordenación, depuración, pues inicia un proceso que se llama la foliación documental. Es muy claro el manual de foliación del Archivo General de la Nación, donde dice que pues la foliación debe ser en lápiz de mina negra, tipo HB o B de la entidad, ¿sí? La numeración debe ser siempre de manera consecutiva, sin omitir ni repetir los números, ¿sí? En la cara recta de la hoja y en el mismo sentido de lectura del documento, y siempre se hace en la parte superior derecha del documento, ya sea en su forma vertical o horizontal de la imagen. Tener en cuenta que pues, la población no debe tapar o alterar la información del mismo texto. No se debe foliar con suplemento, es decir, con 3B, bis B o 5.1, nada de eso, porque lo que hace es perder digamos, el consecutivo y la naturaleza de la numeración de la información. ¿Sí? Siempre se debe escribir de manera muy legible, ¿sí? Sin las semeaduras, es decir, no se hace la foliación sobre los espacios doblados del documento. Lo más idóneo es que nosotros hagamos el proceso digamos, de hacer ese dos dobles de los documentos. Al momento de hacer la depuración, pues lo que uno pretende es que el documento esté lo más, digamos, estable, digámoslo así, o lo más presentable al momento de la foliación. Sandra, si quiere más tarde, cuando termine la presentación, pues hacemos un espacio para dudas y, y inquietudes, ¿vale? Algo que se debe tener en cuenta al momento de la foliación, y se lo dejo muy claro a cada uno de los presentes, es que la foliación, eh,
la foliación solo se hace cuando las unidades de conservación estén perfectamente ordenadas, es decir, cuando el expediente documental está debidamente clasificado, ordenado y depurado. Si no está así, es mejor no foliarlo, porque lo que hacen es, digamos, hacer un trabajo repetitivo y en que algún momento, pues, esa foliación no fue la idónea dentro del proceso de ordenación, es decir, que esa población no concuerda con el proceso de gestión de trámite del expediente o no concuerda con la naturaleza del expediente, ¿sí? Digamos, tengan presente que la población lo que se pretende es que haya control de la información y que, digamos, es un mecanismo en que busca tener en cuenta la conservación y el control de la información que tengan los expedientes, ¿sí? Esto se refleja posteriormente a, a otros instrumentos archivísticos que ya hemos mencionado, que es el inventario documental y otro instrumento, otra herramienta que se utiliza muy normalmente en Colombia, que es la hoja de control, ¿sí? Cosas que no se deben hacer al momento de foliar. No se folea con un numerador, porque la norma muy es tácita, que lo que se hace en la foliación es con número, con foliación a lápiz, ¿sí? No se debe foliar sobre el texto, no se deben foliar las pastas ni las hojas guarda en blanco, es decir, los libros encarpetados o los libros que, digamos, estén conservados, pues no es necesario foliar la pasta ni las ni los documentos en blanco, pues no son parte de la información y no conservan ninguna información. No se deben omitir números, no se tienen que repetir los números y como les comentaba, pues no se deben numerar folios en blanco. Algo o una práctica que es muy común dentro del proceso de la organización o al momento de nosotros enfrentarnos a estos expedientes es que hay veces donde la información, hay varios, digamos, información en una sola hoja. Hay entidades o es una, digamos, una cultura que tiene las personas que es pequeños documentos, pues pegarlos en una hoja, pues que facilitan tanto su conservación como su búsqueda o como también la cuestión de que no se pierda dentro de la unidad de conservación. Y lo que hacen es pegarlas en una hoja y son varios documentos. Tengan presente que al momento de uno encontrarse con estos, pues lo que se hace es foliar el documento donde están pegados, es decir, no se folea cada uno de ellos como ven el ejemplo en la pantalla, es decir, no puedo foliar cada foto porque en sí todas están pegadas en un solo folio. Entonces lo que se hace es foliar en uno solo y se deja muy claro en el inventario o en el mecanismo, ¿sí? De control de esa información, pues la nota donde se haga la aclaratoria en el instrumento de control o de consulta, donde el documento, un ejemplo, el folio 13 cuenta con 4 fotografías aéreas. Listo, ¿sí? Puedan que también pasen, generalmente esto pasa también en caso con las facturas, ¿sí? Que hay entidades que pegan varias facturas en uno solo, pues lo que hace uno es dejar la aclaratoria, que son facturas de compra o comprobantes de ingreso, o son la factura número 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces lo que pretende es uno identificar cada información. ¿Por qué, digamos, se hace esta labor y si la entidad no cuenta con el debido proceso de, digamos, de hacer de limpieza documental, pues al momento de quitar o el despegar esta información muchas veces se daña, se puede dañar? ¿Por qué? Pues generalmente se utilizan pegantes que lastimosamente pues lo más idóneo es no utilizarlos porque dañan la información y al momento de perdurar tantos años pues esos ácidos o esos componentes del pegante pues dañan el documento, ¿sí? Lo descoralizan, le ponen hongos, ¿sí? Generan un deterioro biológico al tipo documental o al documento como tal. Entonces, ya hay mecanismos o hay herramientas como es el pegante libre de ácido que pues facilita, digamos, que el deterioro biológico al documento pues no sea tan nocivo.
¿Qué es lo que permite o qué es lo que busca la foliación? Pues ubicar y localizar de manera muy puntual un documento, ¿sí? Y esta foliación está inmersa en los instrumentos de control y de préstamo de las entidades, como los cuales son los inventarios, ¿sí? Los formatos de control y préstamo, ¿sí? Eh, los catálogos, los índices, ¿sí? Y es un requisito también fundamental en cualquier tipo de transferencia, tanto primaria y secundaria, porque al momento de nosotros transferir una información, ya sea al archivo central como a otra entidad, lo primero que hacemos es identificar cuántas folios tiene esa unidad o tiene ese expediente documental. Algo que les quiero dejar muy claro o que tengan presente es que en el caso donde las unidades de conservación son libros contables o tomos, ¿sí? Eh, Generalmente ya vienen pues empastados y ya vienen foliados o paginados desde la fábrica. Entonces lo que hace uno, pues no es necesario refoliar una información que ya está foliada, ¿sí? O ya está identificada dentro de su proceso de impresión, porque ya es un documento que ya viene empastado y foliado desde la fábrica. Entonces lo que hace uno pues es registrar en su inventario documental o en su índice documental o en su hoja de control, ¿sí? Que tales folios, a tal folio hacen referencia al libro o al tomo o al libro empastado, ¿sí? O al legajo, de acuerdo, digamos, al tipo documental que se nos presenta, ¿sí? Algo que también quiero dejar muy claro son cuando son soportes diferentes al papel. En el caso de los cassettes, disquetes digitales o diferentes soportes, pues lo más idóneo es que, y quiero dejar muy claro o enfatizar en este aspecto, es que si la entidad no cuenta con una, digamos, con el espacio suficiente o con las directrices establecidas para la conservación de estos tipos de documentales ajenos al papel, pues lo idóneo es que estos soportes sean conservados en otros espacios, con otros tipos de carpetas, ¿sí? Otro tipo de conservación, otros diferentes de unidades de conservación que son diferentes a la carpeta, en el caso de los CDs, de las memorias, de las fotografías, ¿sí? De los planos son soportes documentales que tienen que estar en otras unidades de conservación porque al momento de su doblez o al momento de sus componentes al lado del papel lo que hace es generar más deterioro. Entonces, lo más idóneo es pues dejarlos ajenos o en otros espacios y lo que se hace es una referencia cruzada, es un formato donde dice un ejemplo. El folio 25 se consagra a la memoria USB que contiene la información de los informes 1 2 del presente contrato y están conservados en el estante 1, en el trepaño 4, en la unidad de conservación 5. ¿Sí? En el caso que la entidad no cuenta con eso, lo que se ha adoptado en muchas entidades o en muchas, digamos, oficios, lo que se ha buscado es de que entonces tratar de almacenarlos en el mismo expediente y pues mediante un sobre, ¿sí? La creación de un sobre libre de ácido, es decir, no utilizar tanto el pegante, ¿sí? O el simple hecho del doblez de un papel, digamos, de un papel informando la creación de un sobre, pues busca es que estos documentos o estos soportes documentales pues no sean eh, no se pierdan en el proceso de ordenación y pues se hace la respectiva población a ese sobre y en el momento de su hoja de control o en su inventario se hace la anotación o la aclaración de que en tal folio o en tal expediente pues se conservan dos memorias, tres CDs, un disquete, un cassette, hay fotografías, bueno, se hace la aclaración, por eso, como les comentaba y como ustedes se evidenciaron en la clase pasada, pues en los formatos anteriores, como es el inventario documental o la hoja de control, pues ahí en donde está el recuadro de notas o observaciones y eso es lo que pues, se pretende anotar en estos espacios. ¿Sí? Bueno, una vez hecho este proceso de clasificación, ordenación,
se hace el proceso de descripción documental. ¿Qué es lo que busca la descripción documental? Pues reflejar toda esta información en inventarios documentales o en hojas de control que busca que su identificación, localización, recuperación de su información, pues ya sea para la gestión o para una investigación. Y pues esto ya se había mencionado. Una de las herramientas que permite la descripción documental, pues es el formato único de inventario documental. Sí. Si ustedes se percatan, pues en la parte de notas ahí es donde hace referencia, donde pues se hace la aclaración del tipo de soporte o el estado del documento, ¿sí? Es importante que en este ítem de las notas, pues se plasme, digamos, la singularidad o la particularidad del expediente, ¿sí? Que puede conservar CDs, fotografía, memorias, o hacen referencia, digamos, también a un formato de referencia cruzada, como son los planos. Ustedes se imaginarán cómo vamos a guardar un plano en una unidad de conservación, aunque yo sé que muchas de las veces lo que hacen es doblarlos y ponerlos ahí, pues lo más idóneo es que existe una planoteca, pues para su conservación. ¿Sí? En el caso que no, pues yo sé que es una costumbre muy notable doblar el plano y agregarlo ahí en la carpeta, pues lastimosamente eso a futuro lo que se está es dañando la información y dañando el soporte, ¿sí? Y pues lastimosamente no se va a conservar ni preservar de manera idónea, pues para futuras investigaciones, como también pues de acuerdo a sus valores administrativos y judiciales. Como les comentaba, hay otro ítem que es la hoja de control. Esto es un instrumento muy particular que, digamos, les quiero dejar muy claro o digamos, dejar claro una anotación muy importante, que es que dentro de la gestión documental a nivel internacional, la hoja de control es una particularidad en su aplicación en Colombia. Es decir, este mecanismo de hoja de control no lo aplica un ejemplo, en la gestión documental de España o de México o de otras entidades. ¿Por qué? Porque allá existe la cultura de que la información está y no se tiene que perder, ¿sí? Los expedientes están y no se tienen que perder. Yo le presté mi expediente o presté el expediente del contrato tal a tal abogado y el abogado dentro de sus particularidades o entre sus, digámoslo así, entre comillas, sus malos prácticas, sacó la información, sacó ciertos documentos que le beneficiaban y cómo sé que quién fue el responsable, pues ante esa, digamos, presentación o ante esos constantes quejas que hacían tanto los entes de control en sus investigaciones, el AGN pues empezó a establecer un mecanismo que es la hoja de control con el fin de que cada unidad de conservación, es decir, cada caja, perdón, cada carpeta, pues refleja una hoja de control especificando que el tipo de documental dónde está y el número de folio que se encuentra dentro de la unidad de conservación o dentro del expediente. Ejemplo, entonces, en el la fecha del documento, esto es digamos, un formato muy simple. Hay entidades que ya lo han modificado, le agregan más recuadros, más información, ¿sí? Hay entidades que ponen fecha de ingreso, fecha de finalización, el responsable del ingreso, ¿sí? Entonces, esto es como el formato más básico que se utiliza. Entonces, lo que se hace referencia, pues la hoja de control, el nombre del funcionario es el que lo ingresa o muchas las veces el proceso, ¿sí? O el nombre del expediente o el nombre de la unidad de conservación. Entonces, hoja en contrato número tal o historia laboral de Pepito Pérez o resoluciones tal, ¿sí? O convenio número 5. De ahí se agrega todos los diferentes tipos documentales que hacen parte del proceso. Un ejemplo, la acta de convocatoria, el acta de inicio, el acta de finalización, el contrato, la minuta. Y se menciona el folio donde se encuentra dentro del expediente. Por eso es importante el proceso de organización, clasificación, ordenación, depuración, ¿sí?
y la foliación documental. Pues al proceso de nosotros de escribir esta información, pues en estos instrumentos, como es el inventario y como es la hoja de control, nos facilita, digamos, la búsqueda. Antes de, digamos, iniciar con el proceso de retroalimentación, quiero dejar, digamos, algunas claridades que ya hemos mencionado al comienzo de clase, pero pues como han ingresado nuevos participantes, quiero dejar la claridad. Hay una, digamos, mala práctica dentro de las entidades públicas como también en las privadas, es que el funcionario que se vaya o el funcionario que terminó su vinculación a la entidad, pues no hace entrega del debido inventario de la información que es responsable o que ha sido generada bajo su función. ¿Sí? Esta es una mala práctica donde la misma normatividad establece la responsabilidad en el caso de los funcionarios públicos sobre la entrega de los inventarios documentales. ¿Por qué? Eh, digamos, porque hago énfasis a esta, digamos, duda, porque lo que ha pasado es que muchas entidades públicas o también privadas ha perdido la información porque las personas o los funcionarios se la llevan, ¿sí? No hacen entrega de ellos y como no hay un control, ¿sí? De eso, pues se pierde la información. Entonces, nuevamente tiene que buscar la información o buscar a la persona, si la persona X o Y situación pasa en que fallece o se va del país, pues la información se perdió y tiene que volver a hacer la entidad la labor de reconstruir esa información, reconstruir los expedientes que hacen parte de, de, digamos, de la información que manejaba ese funcionario. Entonces, lo más idóneo es que al momento de recibir cargos o eso, exijan su inventario y si la entidad o la persona no entregó inventarios, pues deja la aclaración a su superior o a la persona, digamos, supervisora de su contrato o a su jefe, pues la aclaración de que a su merced no se le entregó el debido inventario, ¿sí? Documental de la información que va a estar bajo su responsabilidad. Entonces, eso de, Disculpe, profe. coménteme. Lo que pasa es que en las entidades públicas lo que usted está mencionando se ve más es porque se contratan hay muchas personas de OPS contratistas y entonces a final del periodo o al final del contrato se diligencia un paz y salvo y en el paz y salvo está la parte de inventario documental. Entonces, pues muchas veces si la persona del archivo central es responsable, pues ella a conciencia le va a firmar su paz y salvo. Si no es responsable, pues lo que pasa, después toca empezar a reconstruir los expedientes. Bueno, gracias por, digamos, el aporte, Diana. Algo que se tiene que tener en cuenta es que muchas veces la entrega o la revisión de sus inventarios, ¿sí? De sus funcionarios, no hace parte tampoco de la responsabilidad del archivo central. Hace parte del proceso o el jefe de supervisión de ese contrato, ¿sí? Ellos no, generalmente el que firma el certificado de entrega de un contrato es el supervisor. Y ese supervisor no es de la persona o el jefe del archivo central, sino el jefe o el líder del proceso contractual que lleva a esa persona. Entonces, esa persona tiene que tener el conocimiento o los parámetros establecidos de la gestión documental y tiene que exigir esa entrega. Ahora, para nadie es un secreto que las personas, digamos, de contratación en el sector público, ya somos parte de la entidad, es decir, ya somos funcionarios públicos y dentro de nuestro proceso contractual o dentro del proceso, digamos, de ejecución del contrato, no cumplimos con esos parámetros, nosotros podemos ser sancionados, no solo por entes de control, sino perdón, por los mismos entes de control y podemos acarrear no solo, digamos, sanciones económicas, sino también carcelarias, porque se está perdiendo la información del Estado y puede ser información valiosa ante un proceso judicial, penal, contable o administrativo de la entidad, ¿sí? Quisiera antes de hacer esta pequeño, digamos, retroalimentación, hay un comentario aquí que nos dicen. Necesito una impresión de archivos.
públicos. Dice Paula Perilla, según la gestión de archivos de la empresa de servicios públicos en la que trabajo, los planos se folian junto a su trámite correspondiente y van en la carpeta. Sin embargo, no se especifica si deben ser doblados de alguna forma o en qué esquina se hace la foliación correspondiente en este caso. Bueno, en el caso de los planos, como les comentaba, hay una singularidad. Lo más idóneo es que la entidad debe contar pues, con una planoteca, ¿sí? Y hacer su proceso de referencia cruzada. Pues si la entidad no cuenta con eso y como dice acá el comentario, exige doblar digamos, el plano, pues lo más idóneo de la foliación, en este caso, pues se puede hacer dos mecanismos. La foliación sea al momento de doblar, al doblar ese plano, la cara donde se consagra, ¿sí? Se hace la foliación ahí. O se puede hacer la foliación, pues, en su estado donde está el plano. Es decir, una vez desplegado el plano, pues se hace la foliación en su esquina superior. En el caso que no, o que facilite más bien, digamos, el proceso, pues sea doblado en la cara donde, digamos, se vaya a guardar o se vaya a, a ordenar, pues se folia en esa cara. Tengan presente, pues, que eso es una mala práctica, ¿sí? Pero, pues, generalmente en el sector público, pues, lastimosamente no hay atención ante la debida conservación de los documentos, pues, toca realizar estas malas prácticas. Pero, pues, lo que buscamos es facilitar la ubicación y la conservación de la información y dejar claro en el inventario que, pues, hay un plano en tal folio buscando que al momento de alguna búsqueda pues tengan presente que existen planos y que tienen que ser conservados de la manera más idónea, ¿sí? Bueno, entonces, Profe, una no pregunta sé, sí, sobre lo que decía hace poco una compañera. Yo trabajo en una empresa de servicios públicos y hay un retraso documental desde más o menos el año 2019. Sin embargo, en el puesto en el que ahorita laboro se hace tanta rotación de personal que digamos que no hay un seguimiento y se ha perdido bastante registro de documentación. En este caso, cuando yo recibí el cargo, la anterior persona que lo ocupaba jamás hizo, digamos que, ni inventario, ni seguimiento, ni realizó foliación, nada. En este caso, digamos que yo, pues oportunamente apenas me di cuenta del retraso en el registro documental, di aviso, digamos que a la gerencia del área para que se pudiera, pues para que se tuviera en cuenta que digamos que ese retraso documental, a pesar de yo recibir el cargo, no era mi responsabilidad, porque de todas maneras es imposible que una persona reciba un cargo y que de la noche a la mañana logre recuperar documentos desde el año 2019. bueno, primero que todo, pues felicitar que haya hecho, digamos, el aviso, ¿sí? Que les recomiendo a todos los presentes en caso de esta situación. Hagan digamos, estos avisos de manera escrita, es decir, hagan su respectiva carta o oficio, memorando interno, notificando o avisando esta situación y guarden una copia porque pues ya sea tanto en entidad privada como pública, pues a futuro puede ser un documento que salve su integridad al momento, digamos, que se pierda la información. Ante esta, pues, digamos, aclaración del comentario, pues lo más idóneo es uno, avisar, dos, dejar la aclaración de que hay digamos, falla de la gestión documental, es decir, hay una pérdida de la información y de que la entidad lastimosamente no está aplicando la normativa archivística, ¿sí? Ante esto, se puede generar investigaciones, ¿sí? Por un ente de control. Sí, y ante la recuperación de la información y ante la cuestión de que uno sea asignado a esta labor de buscar información donde ya años anteriores o el puesto de trabajo ha sido constantemente no, personales muy rotativos, pues su organización va a estar difícil y la recuperación de la información no va a ser un reto no solo para la persona, sino para la entidad. Y lo más idóneo es que la entidad pues contrate una persona o personal idóneo para este proceso y dejar claro que dentro de las funciones en este caso, de suyas, pues es una tarea imposible de realizar y que pues se hará la labor
digamos, posible, pero pues, tampoco uno puede hacer maravillas en este sentido. Sí, no le puedo decir nada más porque lastimosamente eso es muy común en el sector tanto privado como público. Lo único que les puedo decir es esa labor de avisar y notificar a la entidad y salvaguardar en el sentido de que, pues, hasta qué momento usted hace responsable de su información y hasta qué punto usted puede llegar y avisando a la entidad que tiene una falla en sus archivos y hay una pérdida de la información. Sí. Ahora es diferente si la entidad, pues, hace la labor de contratar o ampliar el personal, pues, para esta labor. No sé si alguien quiere hacer una duda, queja ante el proceso de organización de archivo antes de esta pequeña retroalimentación que ustedes ven en pantalla. Lo que busqué es que, pues, no quiero que, digamos, activen los micrófonos y me respondan cada uno, sino, pues, a conciencia quiero que cada uno, pues, esté leyendo las preguntas en la pantalla y, pues, me dirán, no, vamos a, digamos, a responderlas al tiempo. Yo les voy a dar las respuestas, pero pues la gracia es que ustedes a conciencia hagan esta labor de que, digamos, de todos estos conocimientos o estas dos de la tercera clase que damos, pues que han aprendido y que buscamos, digamos, al momento de aplicar la normativa archivística y los diferentes instrumentos archivísticos, al momento de organizar nuestro archivo de nuestra entidad. Entonces, pues, no sé si alguien quiere, digamos, hacer otro comentario o otra duda antes de comenzar este proceso de retroalimentación. Bueno, nadie. Bueno, siguiendo en camino, pues, en la presente primera pregunta, pues, los sistemas de ordenación son A, numérico y central; B, alfabético y grupal; C, alfabético y numérico; y D, gestión y central. Lo más idóneo, pues, de acuerdo a las clases, pues no sé quién quiere participar de. Le agradecería que fuera más bien por los comentarios, porque pues activar los micrófonos a todo al tiempo va a ser algo muy tedioso. Entonces, pues agradecería su respuesta de manera en el chat. Sí, muy bien, yo creo que ya todos van bien. Bueno, la segunda pregunta. ¿Cuáles son las edades que cumple un documento a lo largo de su vida útil? A, archivo de documento; B, gestión de documento; C, ciclo vital del documento; y D, fondo documental. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, en los comentarios la respuesta correcta es la C. Acuérdese que el documento siempre está amparado a un ciclo vital del documento que hace referencia a su momento de creación hasta su disposición final. Es decir, el ciclo vital donde nace ese documento. ¿Sí? Cosa que ya vimos en clases anteriores. ¿Sí? Última pregunta. ¿Cuáles son las etapas del ciclo vital de los documentos? A, clasificar, ordenar y descripción. B, olear, archivar y organizar los documentos. C, recepción, clasificación, radicación y distribución. Y D, archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. Entonces, ¿cuáles son las etapas del ciclo vital del documento? Ah, bueno, pues vamos a ver, ¿qué más? Bien. Bueno, pero para las personas que respondieron la D, es la correcta. Acuérdense que el ciclo vital del documento hace referencia a los tres estados de del documento dentro del proceso de gestión y trámite de la entidad, es decir, en el archivo de gestión, al momento de su producción y gestión de trámite; al archivo central, al momento de su preservación y conservación; y al archivo histórico, cuando hace referencia a los valores secundarios o a los valores de investigación y cultural que tenga la entidad. ¿Sí? En el siguiente módulo vamos a hablar de los archivos históricos y de la importancia de los documentos en la reconstrucción de la memoria y el patrimonio documental.
¿sí? Que lo que busca la normatividad y lo que busca la gestión documental, pues es enfrentarnos a cómo vamos a conservar la información, ¿sí? Mediante estos instrumentos que hemos visto en estos primeros tres módulos, si ustedes se percatan, todos se articulan ¿a qué? A conservar y preservar la información en diferentes de sus soportes. Como les comentaba en las clases anteriores, uno de los retos de la gestión documental es cómo vamos a enfrentar ante los documentos electrónicos, cómo vamos a enfrentar a cómo vamos a preservar esta información en estas dentro de las instalaciones, digamos, tecnológicas, ¿sí? Y en la siguiente clase, pues vamos a, a enfocarnos en ese sentido. No sé si alguien tenga alguna duda, queja, sugerencia, inquietud en estos tres módulos. Si ustedes han percatado, pues se han articulado entre sí, buscando, pues, digamos que ustedes observen que la normatividad archivística y la gestión documental, pues, en estos últimos años se han tratado de articular con las entidades privadas y públicas, pues, buscando, digamos, preservar y conservar la información. ¿Sí? Les hago la invitación de que pueden buscar también en el mismo Archivo General de la Nación diferentes normatividades, manuales, guías, ¿sí? Y lineamientos que establece este ente, que es el que regula y establece los parámetros de la gestión documental en el caso colombiano. También le hago invitación a que dentro del Archivo General de la Nación también brindan cursos autogestionables, certificados también de estos principios o de estos lineamientos de la gestión documental, los cuales pues son totalmente gratuitos y tengan, digamos, acceso a esa información. Sin también olvidar que pues en YouTube, en diferentes canales de divulgación de la información, pues está la gestión documental. Y ante la pregunta, ante el comentario, déjame, ahí sí toca comunicarse directamente con el enlace con la Cámara de Comercio, pues para que te haga el, digamos, te agreguen al grupo de WhatsApp, ¿sí? Marisela Fonseca Morales, yo voy a alzar tu inquietud. No sé quién más tenga alguna inquietud, ¿sí? En este proceso o algo. No, pues creo que el día de hoy salimos temprano, dijo, la sesión fue algo muy corta porque pues fue orientada más o menos a poderles brindarles a ustedes el conocimiento básico al momento de organizar nuestros archivos y ante las situaciones posibles que nos enfrentamos día a día a la cuestión de organizar nuestros archivos. Ya la Escuela de Formación Empresarial, pues acá en el chat mando el link del grupo pues, para que hagan su debida vinculación. Entonces, yo creo que Así siendo es. más, Gracias, José. ¿Me escuchas? sí, Ok, sí, les comento, dando respuesta a alguna de sus inquietudes. Este curso de Martes Express lo encuentran en nuestro canal de YouTube. Todas las sesiones le estamos subiendo al canal de YouTube. En el grupo y, perdóname, en el chat de la reunión acabo de compartir el enlace para que quienes no están en el grupo, pues ingresen, se unan de manera voluntaria. Recuerden que estamos ya en la tercera sesión. El próximo martes finalizamos nuestro curso. Entonces, quienes han participado de manera constante en las tres sesiones hasta el momento y el próximo martes en la cuarta sesión, recibirán certificado. ¿Listo? Entonces, pues quiero recordarles esto. Agradecerles por su participación. No sé si, profe, tienes algún otro tema para tocar o alguna otra duda para responder. Sí, mm, las sesiones están en el canal de YouTube de la Escuela de Formación Empresarial. Ahí encuentran las grabaciones. Escuela de Formación Empresarial en el canal de YouTube. ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud? O profe, ¿tú tienes algo más que comentarnos? no, ya digamos, las informaciones o dudas han sido aclaradas, como les comentaba a los presentes, pues ya, Sí. ya está nuestro tercer módulo.
Ya la próxima clase finalizamos. La gracia es que pues brindemos, digamos, un conocimiento básico sobre la gestión documental y los beneficios de estos y su cumplimiento debido. Entonces, no agrego más por el día de hoy. Ok, listo. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los participantes que se conectaron de manera muy puntualita hoy a la tercera sesión. Los invitamos a participar en la cuarta el próximo martes. Y nada, que pasen una feliz noche, que descansen y hasta luego. Muchísimas gracias.